Hablamos ahora de la situación en Italia con respecto al COVID-19, país que ha abierto sus fronteras y ha dado así como muchas libertades, se está volviendo como mínimo a esta nueva normalidad. Fue el primer país que decretó el confinamiento en Europa cuando surgió la pandemia del COVID-19. Gabriel. Exactamente, sí, una reapertura que no deja de tener algunas polémicas, obviamente, porque no es que Italia no está teniendo nuevos casos de coronavirus. De hecho, en las últimas 24 horas hubo 71 fallecidos, ¿no? en Italia, y esto obviamente genera algunas polémicas, pero sí, se vieron imágenes, por ejemplo, en el aeropuerto internacional, donde se dieron abrazos familias que de pronto estuvieron separadas, o chicos con sus padres que estuvieron separados cuando se decretó la cuarentena, en un país que ha tenido más de 33.000 muertos, ¿no? En total, y que obviamente la zona norte, sobre todo Italia, ha sido una de las situaciones más dramáticas que todos hemos visto y hemos seguido. Bueno, esta reapertura llega también con algunas polémicas también por una aplicación que ha dispuesto el gobierno para hacer una geolocalización por posibles contactos con contagios, gente que está a favor, gente que está en contra, pero bueno, de eso se trata lo que está viviendo Italia, que se quiere recuperar y abrió las fronteras, pese a que algunas polémicas todavía siguen, ¿no? Bueno, se lo preguntamos a él, ya está comunicado vía Skype, es Marcelo D'Aloisio, que es periodista y está justamente en Roma. Hola, Marcelo. ¿Qué tal? Un gusto enorme, muy buenos días para todos. Bueno, ¿cómo está la situación con esta reapertura allí en Italia? Bueno, digamos que muchos están satisfechos efectivamente de este regreso a una nueva normalidad, como ustedes muy bien decían recién, con muchas polémicas también. El gobierno habla de conquista después de los 33.601 víctimas fatales que tenemos hasta ahora, ¿no es cierto? Se habla de una cierta normalidad que ya vivimos en esta parte del mundo tras semejante pesadilla que hemos tenido que soportar y que seguimos padeciendo. Pero como ustedes muy bien destacaron, se abrieron las fronteras entre las regiones y también hacia con el exterior. Yo creo que sería importante que le comentemos a nuestros amigos, televidente, Carla, Claudio, Gabriel, que hasta ayer, efectivamente, yo que estoy aquí en Roma, no podía trasladarme, a Milán, para hacer un ejemplo concreto, o quizás, en Sicilia, en Nápoles, si no redactaba una declaración jurada y no ponía de relieve las razones por las cuales yo tenía que dejar mi región de residencia, ¿no es cierto? Tenía que ser por razones de salud, de trabajo o de necesidad. Esa declaración jurada ha desaparecido, por lo cual la gente a partir de ahora puede trasladarse de una región a la otra. Y con respecto, en cambio, a las fronteras exteriores de Italia, solamente los turistas o las personas en general pertenecientes a la Unión Europea pueden ingresar ahora a este país sin la necesidad de someterse a una cuarentena de 14 días. No sé si me explico, ¿no es cierto? Claro. Está perfecto. Marcelo, ¿qué pasa con los restaurantes, bares en Italia? ¿Abren normalmente, bueno, con protocolo, por cierto, o cómo es? A ver. Sí, absolutamente, sí. Bueno, todas las confiterías, bares, restaurantes que representan, si vamos a ver el caso, Claudio, la columna vertebral de la economía, italiana, considerando que este es un país que vive prevalentemente de turismo, ¿no? Para ser honesto, desde el pasado 18 de mayo se abrieron todos los locales gastronómicos, garantizando todas las medidas de seguridad sanitaria impuestas y aconsejadas por el comité científico que lo asesora al gobierno, ¿no? Hay una distancia, por ejemplo, de 1,5 metros entre las mesas. Efectivamente se ha reducido el aforo, por supuesto, porque en un local donde entraban 100 personas, ahora entran 50. Claro. Hay alcohol en gel a la entrada, te miden muchas veces la temperatura también en muchos locales, ¿no es cierto? Los camareros tienen barbijo y guantes. Lo propio, obviamente, el comensal, que tiene que tener el barbijo puesto, por supuesto, cuando no está consumiendo efectivamente los productos, ¿no es cierto? Y después se lo tiene que volver a poner antes de abandonar la sala. Son muy rigurosos los italianos desde este punto de vista, salvo esas imágenes que ustedes también vieron de un montón de chicos, jóvenes, adolescentes, tomando ese tradicional aperitivo de las tardecitas en el primer fin de semana de regreso a la libertad. Ahora parece ser que se han acostumbrado a respetar las normas porque es obviamente el único sistema que tenemos para vencer un virus que continúa, por supuesto, circulando también por acá, por supuesto. ¿Y en los restaurantes habilitan mesas de hasta cuántas personas, por ejemplo? ¿Puede ir un grupo de 10, 12 personas o solamente 4 personas como máximo?
No, como máximo 4 personas, porque nosotros estamos viendo efectivamente en varios restaurantes aquí del centro de Roma que, por ejemplo, los comensales se sientan de forma diagonal, no uno de frente al otro. Claro. ¿Cierto? Es muy difícil que se puedan organizar fiestas, Claudio, ¿no es cierto? Puedan imaginarse entre todavía familias y amigos. Marcelo, te pregunto porque mientras tanto la estadística sigue señalando que sigue habiendo muertos por coronavirus, 71 en el día de ayer y hubo más de 100 el lunes, ¿no? ¿Esto no ha, en cierta medida, colocado algún freno en cuanto a la decisión de liberalizar las medidas? A ver, el gobierno italiano de Giuseppe Conte siempre fue cauto. Jamás hizo un paso, digamos, si no hubiese tenido de antemano el aval del Comité Técnico Científico. Yo recuerdo que el gobierno italiano está siendo asesorado por 60 científicos de todas las ramas, ¿no es cierto? 60 personas, 60 profesionales, no uno o dos. Por lo cual todo ha sido gradual. Pero yo también lo escuchaba a Giuseppe Conte intervenir en el Parlamento, en una república parlamentaria como es la italiana, a rendir cuenta a todas las fuerzas políticas presentes en el Congreso, y él decía, nosotros ya tenemos bajo control las curvas, ¿no es cierto? La de los contagios, la de los muertos. Aunque haya un muerto siempre es algo doloroso, pero nada que ver los 71 muertos de las últimas 24 horas, como ustedes dicen muy bien, con los 1000 y pico que teníamos semanas atrás por día. Evidentemente, el virus circula, pero con menos intensidad, efectivamente. Pero él mismo reconocía, Giuseppe Conte, que no podía tener el país bloqueado a tiempo indeterminado. Y todo se comenzó a poner en marcha de manera gradual, porque acá fue siempre la prioridad salvar vidas. Ahora, evitar Marcelo, el colapso del... Carla te habla. Sí, no, Recién Carla, Gabriel mencionaba, ¿no?, la polémica por esta aplicación que permite el seguimiento de los contactos, ¿no? El seguimiento de la propia persona que tiene la aplicación y los contactos. Te digo porque también es algo que se está empezando a hablar en la Argentina de una posibilidad a futuro, digamos, como herramienta para tratar de controlar ante la eventualidad de un foco de la enfermedad. ¿Cuál es la polémica que se plantea allí en Italia? Si me permiten, Carla, digamos, cierro el razonamiento que hacía antes con respecto al tema de las polémicas, ¿no es cierto? El gobierno italiano le ha dado libertad a la gente, le ha pasado la pelota al ciudadano italiano para que sea responsable cuando sale a la calle, efectivamente. No le va a temblar el pulso al gobierno de volver a cerrar el país si fuese necesario, si la curva no ayudan, efectivamente, ¿no es cierto? Y con respecto a esta aplicación de los celulares, la polémica es muy sencilla. El italiano es muy celoso de su propia privacidad. Y para que esta aplicación del celular tenga eficacia es necesario que todo el mundo la tenga descargada. Ahora ya se comenzó a descargar y entra en función en algunas pocas regiones italianas. En los próximos días será en todo el territorio nacional. Pero es evidente y obvio, para que dé resultados buenos y concretos es necesario que uno, bueno, si uno no tiene nada que esconder, efectivamente no tendría ningún problema de descargar esa aplicación. Pero, repito, más gente la tiene en su celular, más será posible recibir un mensaje que te advierta que estuviste en contacto con un positivo no hace muchos días atrás, ¿no es cierto? Marcelo, muchísimas gracias por este contacto. Bueno, en un par de horas ya podés ir a tomarte ese aperitivo allí en las tardecitas romanas, ¿eh? Sí. Gracias de corazón. Gracias a ustedes por el espacio. Un abrazo. Un abrazo y Gracias. hasta el próximo contacto. Muchas gracias. Bien, nos vamos ahora allí al último adiós.